Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo sale esto. Bienvenidos. Bueno, la charla esta es sobre Tenebrisomnia. ¿Alguno acá jugó o escuchó hablar de Tenebrisomnia? Sí. Por lo menos la mitad. Bien, ahí está. Bueno, esto es así. Algo que tiene curioso Tenebrisomnia es que es un 2D pixel art, un survival horror, pero que tiene filmaciones, ¿no? Tiene secuencias filmadas con actores y escenografía real. Pero más curioso que eso, a nivel técnico, es que está realizado en Unreal Engine, que es un motor. Estamos acostumbrados a verlo en cosas 3D copadas, ¿no? Bonitas y a todo trapo. Pero en este caso es para un juego con muy poquitos píxeles en pantalla. Primero, para los que no conocen Tenebrisomnia, voy a hacerles un pantallazo muy rápido, un videito de un solo minuto, que es el trailer que publicamos. Espero que salga con sonido de una. Antes que nada, quería contarles sobre Tenebrisomnia, el proyecto en sí. Lo desarrollamos entre varios, obviamente. Esto es una idea y está guionado por Andrés Borghi, capaz lo ubican, es un loco, un genio loco recopado, con el que venimos trabajando hace mucho en otras cosas, en otros proyectos. Él se encarga del guión, de las filmaciones, de diseño de juego, de escribir qué va a pasar acá, qué ítem agarras allá, qué enemigo tal cosa. Bueno, toda la parte de diseño de juego, ¿no? Game design, como le decimos. Después estoy yo, Tobias Ruskan, en programación, o sea, todo lo que es mecánicas, que las cosas funcionen como un juego, y dirección del proyecto del juego en sí. Y a su vez tenemos en la parte de desarrollo del juego a tres grandes artistas, de los cuales hay uno acá, pero no voy a decir dónde está para no hacerlo sentir incómodo, que son El Tore, Atar y Pedrito Cabal, que son tres hermosos artistas que hacen cosas preciosas. El Tore en arte conceptual e ilustración, Atar en pixel art de todo, casi todo lo que es estático, escenarios, ítems, interfase, bueno, y demás. Y Pedrito Cabal también en pixel art, pero animaciones y personajes. Y David Leville, con quien venimos laburando desde los comienzos de Cyborg Studios hace no sé, casi 15 años, que hace la parte de audio, sonidos, efectos de sonido, ambientación, música de la versión 8 bits que le decimos que es el juego. Pero además, esas son las 6 personas de desarrollo. Y además hay un equipo de más de 30 personas para la parte de las filmaciones, porque vieron que son como mini películas. Bueno, ahí es todo un mundillo que yo desconozco, de a poco estoy conociéndolo, pero en realidad no es lo mío. Eso se encarga Andrés, que es el especialista en cine. Pero hay todo, hay técnicos, actores, actrices, desde parte de producción, fotografía, cámara, bueno, es inmenso, pero es otro tema, ahí habrá una charla Andrés en otro momento. Acá vamos con el juego en sí. Así que bueno, eso como para que tengan una idea de cómo es el equipo. Somos 6 personas en desarrollo del juego y un montonazo en sí. Bueno, el proyecto en sí, Tenebrisomnia. ¿Qué tenemos? Tenemos un juego que mezcla dos estilos muy contrastados, se podría decir, si esa palabra existe. Tenemos 2D pixel art de tipo pixel perfect. Esto es cuando los píxeles ocupan un espacio fijo en pantalla, ¿no? No se trasladan, no se rotan, no se enciman entre sí, sino que hay una resolución y los píxeles respetan ese espacio, ¿no? En nuestro caso la pantalla que usamos es 320 por 180 píxeles. La razón es porque nos quedaba mejor y también estaba relacionado con las compus de antes, porque supone que este juego hace más referencia a juegos de los 80, mediados y fines de los 80, ¿no? Esa es la estética que se le buscó, pero por un tema de que gustaba así. No es un 2D vectorial, no es un 2D, no sé, con glow, con animaciones fluidas, armado con partes, no, bien, trata de ser lo más retro posible, ¿no? Que se sienta de esa manera. Y por otro lado tenemos filmaciones, como decía, con actores de escenografía real, o sea que pasa de píxeles enormes en pantalla a algo súper definido, con toda la calidad, con todos los efectos, con todos los detalles.
Entonces, ese contraste genera algo muy interesante que es Tenebrisomnia, ¿no? Que se vio, yo diría que no se vio nunca en pixel art y filmaciones. Sí hemos visto filmaciones antes, los que somos un poquito más viejos, habíamos jugado allá por los 90 filmaciones en juegos como aventuras gráficas y demás, que se agregaban, las mezclaban con 3D, eran unas cosas que en ese momento nos parecían espectaculares, que hoy los vemos y nos parecen horribles, pero que tenían su encanto. Pero este contraste entre estos dos estilos de pixel art y filmaciones es algo que creo que lo innovamos con esto. Andrés, ¿no? Que es el que se le ocurrió. Nosotros lo llevamos a la práctica concreta. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Pixel art, filmaciones, pero ¿qué es lo interesante acá? Utilizando Unreal Engine, un motor que estamos acostumbrados a verlo tirando millones de polígonos en pantalla, shaders a morir, reflejos, rebotes de luz, sombras, y nada, es un motor hermoso que nosotros lo usamos muchísimo, a mí me encanta, para hacer ese tipo de cosas. Pero uno dice, ¿por qué hacer un juego 2D pixel art súper básico, visualmente, con un motor de este calibre, ¿no? Es como, no sé, querés matar un mosquito con una escopeta o una bazooka. Y hay varios motivos, pero bueno, eso es lo que vamos a ver y vamos a rondar. Vamos a ver qué sigue. Esto es una captura de Tenebrisomnia, el primer escenario, en Unreal Engine, para que vean que no es mentira, está en Unreal Engine, puede ser un montaje, obviamente. Pero no, esto es la realidad, así se ve el proyecto. Acá tenemos otros, estos son otros escenarios. Están todos los escenarios en una misma escena, porque al ser tan liviano podemos tener todos los mapas en uno y verlos al mismo tiempo. Esto para el que maneja Unreal, tienen distintos levels, ¿no? Niveles, y uno puede ir prendiendo y apagando. Entonces lo que hacemos es ir jugando y se va descargando el nivel que se terminó y se carga el nuevo y se apaga el anterior cuando está todo en pantalla en negro, ¿no? Cuando los niveles terminan de fundir, se descarga el anterior y se prende el nuevo. Una de las cosas interesantes es que en Unreal vos tenés un buen manejo de las escenas, y siendo un juego tan simple, tan liviano, podemos tener el juego entero en pantalla, cosa que con los juegos anteriores, donde era una ridiculez de actores y polígonos que teníamos, era imposible. Lo sumo era una escena y prender alguna. De hecho, teníamos que constantemente apagar cosas para que no nos explotaran las compus. De hecho, una de mis compus no explotó. Pero sí se le quemó la placa de video por justamente está tan cargado todo. Igual culpa mía porque nunca la tuve, pobrecita. Bueno, no viene al caso eso. Lo importante es que podemos tener todo acá porque justamente es un juego liviano. Entonces estamos aprovechando ya algo de lo que nos da arriba, que es esto de cómo manejar las escenas. Acá hay unos enemigos, estos son en realidad lugares donde aparecen personajes, ¿no? Acá vemos a 3 Julias. Julia se llama la protagonista, ¿no? La chica esta. Y 3 enemigos, que son los Efingos. Estos son lugares donde van a aparecer los personajes, ¿no? No es que están así, que se presentan así, sino que en algún momento aparece uno, en algún momento aparece otro, aparece por una puerta, aparece por otra. Mirá un mouse. Muchas gracias. Genial. Así que estos en realidad son como, se podría decir, referencias, ¿no? Son los que llamamos Start Locations, pero bueno, posiciones de comienzo, ¿no? De los enemigos, ¿dónde aparecen los enemigos? ¿Dónde aparece el jugador cuando pasa de un nivel? Ahí está. La escena está construida en 2D, con una vista aérea, vista ortogonal o vista top, como le dicen, en Unreal. Y entonces armamos todo como si estuviéramos en un editor 2D, o sea que es súper práctico. Al trabajar de esta manera ortogonal es cuando la cámara no tiene profundidad, ¿saben? ¿No? Esto quiere decir que no hay, si te vas hacia un costado no vas a ver perspectiva, sino que la perspectiva la mentimos nosotros a través del arte gráfico, ¿no? Los gráficos ya vienen con la perspectiva mentida. Entonces no hay un 3D aparente, sino que el 3D lo armamos nosotros gráficamente. Todos los gráficos miran a cámara y sus posiciones se trasladan con números enteros. Esto no es muy complicado. En vez de vos movés un gráfico, en vez de moverse fluidamente con valores flotantes, ¿no? Decimales, por ejemplo 4.789, es 4, se mueve 5, 6, 7. Así es la escena, miren. Son los cuartos de la demo, que no estoy spoileando nada, y ahí ubico la cámara en perspectiva. Vean que está todo armado locamente, son como todas capas que están en diferentes alturas, en Z en este caso, pero nosotros lo vemos siempre de arriba y no nos enteramos de toda esta magia detrás de cámara. Literalmente, ¿no? Porque estamos usando una cámara que está explorando un escenario 3D. Entonces cuando volvés a la escena con vista aérea, es como, ¿ven? Es como si fuera un editor 2D. Pero bueno, mientras tanto pasan muchas cosas en el detrás cámara, que sería en realidad en el construct, en el evento donde se construyen los elementos cuando se agregan a la escena,
que hace que todo se vaya colocando y se vaya viendo así bonito. Actores. En Unreal todos los objetos que ocupan un espacio y entre otras cosas son actores, ¿no? Podrán ser prefabs en Unity o el nombre que más les guste. Pero digamos, las entidades que llevamos a la escena están sucediendo un par de cosas más que solo 2D, ¿no? Porque el juego, si bien tiene el 2D, pixel art, pixel perfect, tampoco es un juego 100% 2D, no es un juego plano. El juego trata de generar una profundidad para que el jugador se pueda desplazar hacia el fondo, también que haya colisiones y que pasen más cosas. Se está realmente moviendo en un espacio virtual, no es que es una cosa plana, no es un juego de rompecabezas, de puzzle que está fijo, donde están las fichas y solamente se mueve plano. Así como lo veían 2D y 3D, o sea, 2D en la versión final y 3D en el detrás de escena perspectiva, hay colisiones en 3D. Los objetos están realmente apoyándose en 3D. Esto quiere decir, el jugador, Julia, el protagonista o el carácter, tiene una colisión de cápsula, como si fuera un personaje 3D animado, brillado, esquineado como un bípedo. El actor se desplaza sobre un escenario 3D. La cápsula la estamos viendo de arriba, ¿está bien? Y el escenario en sí, las paredes, si bien es algo que está mentido, ¿no? Porque está dibujada esta perspectiva, pues no es posible, todo eso tiene una colisión en 3D. Esto nos permite que los objetos puedan colisionar sin tener que hacerlo de manera forzada, o sea que realmente hay una colisión entre primitivas, así lo llaman Unreal, que son los objetos que colisionan, ¿no? Que se chocan entre sí. Y además, para generar la profundidad, que los sprites, ¿no? Las texturas de los personajes, de los objetos, pasen una detrás de otra, hay un plano, que en realidad no es un plano, sería un cubo, un rectángulo paralelepípedo, como se llame, un cubo 3D, que está inclinado hacia el fondo. Entonces, cuando un objeto se desplaza o es colocado en la escena, según qué tan hacia arriba para el jugador, más cerca en este caso de la puerta del ascensor, más profundidad tiene en Z. Hay realmente una profundidad, no es una cosa mentira. Y esto permite cosas muy interesantes. Uno puede aprovechar el sistema de colisiones de Unreal, que es súper robusto, está súper probado, que igual tiene sus problemitas, pobrecito, pero es un gran sistema, ¿no? Como todo lo que provee Unreal. Esto que es el primer punto, colocados por medio de trazados de colisiones, estos en Unreal son los traces. Se tira de un punto a otro un rayo, ¿no? Un trace, y cuando eso pega sobre un plano o un objeto colisionado, una primitiva, se ubica en esa posición. Entonces, cuando arrastramos un objeto de los que tenemos disponibles, o sea, un personaje, un ítem, lo que sea, a la escena, eso en realidad está chequeando colisiones de que, bueno, acá hay un piso. Entonces, si yo te coloco en esta parte de arriba, está en profundidad. Y mismo cuando estás jugando, los personajes están colisionando sobre ese piso y se están desplazando y están viniéndose literalmente hacia adelante. Entonces, no es solamente algo visual, sino que hay una profundidad, digamos, por detrás. Esta es una de las escenas, la cocina. Ven que está esa profundidad según la altura en Y, en realidad está modificando también en Z por esta profundidad. Y además se pueden editar estos, no sé, tienen distintos estados, distintas paletas. Todo esto es el arte de acá de Atara Alba, que hermoso arte que se mandó, súper cuidado. Fíjese que incluso también las animaciones están en tiempo real, esto porque las animaciones están hechas por shader, no importa, o sea, por materiales. Hay otras animaciones que están hechas por tiempo, pero acá es por materiales, no importa. Pero bueno, fíjese qué lindo que es armar estos escenarios, más allá de que se ven bonitos por cómo son, qué práctico que es. O sea, es realmente pareciera como si estuviéramos en un editor 2D, pero en realidad estamos en Unreal. Ahí, por ejemplo, es cambiar la ubicación de la protagonista, incluso hacia dónde aparece, o sea, hacia dónde está mirando cuando entra al cuarto y ese tipo de cosas. Después hay un montón más, acá es como lo más básico, pero hay un montón de factores que es cuando el personaje entra en escena, según ciertas variables, según ciertas condiciones, bueno, si tira un diálogo o no, si se dispara una cinemática, si, no sé, vibra el joystick, si hace un sonido en un lado, bueno, todo eso está implementado y todo se hace a través de la misma escena, o sea que la forma de armarla es súper interesante, súper bonito de hacerla. O sea, tranquilamente yo podría darle esto a un diseñador y que se encargue de armar niveles y no tiene por qué preocuparse de cómo implementarlo. Pero bueno, en este caso a mí yo lo implemento y los construyo también porque me gusta, porque si no me aburro, y también porque, bueno, es una forma más práctica, porque yo también me conozco, entonces si yo veo que me falta algo, lo implemento y listo, yo lo estoy haciendo. Pero digamos, tranquilamente esto podría ser
un trabajo de personas. Uno hace la implementación de, digamos, la parte de atrás, que sea como el backend, si lo decimos así, y otro sería el que arma los escenarios con esas herramientas. Los materiales son los que arman las texturas, son muy simples, no reciben luz, o sea, no estamos aprovechando para nada todo lo que te da Unreal en cuanto a materiales, estamos usando lo más básico posible. Es como, no sé, a un auto sacarle todo y quedan las ruedas y lo empujás. Como no estás aprovechando nada, pero en nuestro caso estamos aprovechando otras cosas, como es por ejemplo de las colisiones que decíamos. Sí hay materiales animados, pero son muy simples, usan lo que llaman los flipbooks, que es esto, lo pasas con columnas y filas y le pasas un tiempo y te lo haces, es como bastante automático. También tenemos materiales que comparten atributos, entonces podés, por ejemplo, hacer que se apague la luz y afecta a todos los materiales, pero no afecta al material de Julia. Todo también lo hacemos así, escalonado, nunca es fluido, pero es por un tema de estilo, podemos hacerlo fluido si queremos. Acá, por ejemplo, son los sprites de Pedro, que están todos organizados con sus distintas data tables, que son los lugares donde se almacenan. Hay un trabajo acá de los chicos de arte que es impresionante. Hay un enemigo, por ejemplo. Lo curioso acá es que armamos con plantillas como si fuera un juego 2D, así de simple. Entonces también para los artistas es más práctico, porque están acostumbrados a hacer todo este laburo. Cámara, esto les comenté, cámara ortogonal, porque está relacionado con la escena. Ancho fijo, nosotros les comentaba, pantalla de 320 por 180 píxeles, pero uno podría abrir el juego en otra pantalla. El juego se ajusta al ancho. Esto es porque nosotros queremos que no haya forma de que vean más que hacia los costados por un tema de que el juego mayormente funciona horizontalmente. Entonces, fijamos los bordes y a lo sumo si hay que ajustar algo es en la altura. Ahora muestro el video para que se entienda, pero es... tiene la musiquita, ¿no? Lindo. Si jugando dentro del editor, si cambiáramos de repente la pantalla, ven como el ancho sigue estando y se adapta, digamos, el resto. Sí, hay algo que tenemos que ver eventualmente, y es que los que tienen un monitor ultra wide pasaría algo así. De repente se están comiendo bastante de arriba y no está bueno. Entonces hay que buscar la manera que es simplemente centrarlo, pero conservar esto con barras negras a los costados. Pero bueno, fíjense que incluso la interfaz todo respeta el ancho, que es, digamos, lo principal, y el resto se adapta. No se preocupen. Eso igual lo pueden jugar en la demo, vayan a buscarlo en el visor. Interfaz, bueno, esto es más bien rápido. Acá sí usamos el sistema de widgets de Unreal, que no es pixel perfect. Y esto es, hay cosas que no encajan realmente pixel perfectamente, pero como son objetos que están separados sobre el fondo negro o no se tocan nunca entre ellos, o muy poco, o cuando se tocan los tenemos controlados, no pasa nada. Es como que estaba la posibilidad de hacer nuestro propio sistema y era todo muy complejo, y dijimos, no, vamos a usar tal cual el sistema que viene en Unreal. Estoy hablando de, no sé, los iconitos en pantalla, los diálogos, el inventario, el menú, las opciones, todo eso, ¿no? Usamos el sistema de Unreal, que es muy bueno, tiene sus problemas, pero es bueno. Después la fuente, o sea, los textos en sí, que es el mismo hecho que estoy usando acá en la charla, son estilo pixelar, pero no son pixel perfect, son vectoriales. Entonces, si vos te fijás, si vos prestás atención y separás una pantalla 320 por 180, vas a ver que no coinciden en realidad, porque tienen más definición, pero igual no nos queda otra opción, porque no había forma de que sobre esa resolución tan chica tuviéramos toda la variedad de fuentes y que se entendiera, ¿no? Entonces la fuente en realidad es vectorial como cualquier fuente, solo que tiene estilo pixelar. Incluso el juego mismo está renderizado, o sea, está grabado con una cámara de Unreal y después está llevado a un widget, está llevado a interfaz. O sea, lo que nosotros vemos en realidad es algo que se está capturando para asegurarnos de que lo que estamos viendo sea de 320 por 180. Ahí les muestro muy por arriba los widgets, que es esto, la interfaz, el inventario, es el menú principal con el menú, las opciones, la pantalla de configuración, que en realidad no es configuración, te muestra cómo son las teclas. Está todo integrado. E incluso las cinemáticas, que es el otro condimento interesante de este juego. Esas películas se disparan dentro de también un widget de Unreal. Lo que hace Unreal es usar el reproductor del sistema operativo que usa por defecto, ¿no? Entonces vos lo que tenés que darle es un video lo más estándar posible. MP4, H264, 1080p, 30 fps, que es como el estándar. Eso lo carga en cualquier lado. Vos le das ese video, lo dejás cargado en la carpeta del juego final y lo mandás a reproducir. Sí, lo único que hacemos es una precarga del video al momento que lo necesitamos. Por ejemplo, va a aparecer un evento, sabemos que próximamente el jugador va a llegar a una parte donde se dispara una cinemática. Lo que hacemos es que cuando entró a ese cuarto precargamos el video. Si vos disparás el video automáticamente y no lo precargaste, puede pasar que haya unos miliframes de 2 o 3 donde es pantalla negra, porque está cargándolo. Para evitar eso y que sea el impacto así directo, lo precargamos en el momento que necesitamos. Y bueno, después hay un tema ya de cómo quiere Andrés el proyecto, y es que uno esperaría que capaz, bueno, que hace una transición fluida, un fundido, va negro, o sea,
algo así para que se mezclen los estilos, y no, la idea es que sean cortantes, para que justamente no queden dudas que el objetivo es generar impacto. O sea, eso es lo que yo creo que pega también de Tenebris, y es que no te esperás ni a palo. O sea, vos estás caminando en un jueguito con colores muy llamativos, con 2 o 3 píxeles en pantalla, y de repente, ¡pum!, te salta con toda la definición, con la actriz, con la escenografía, todo armado, y ese impacto pega por muchos lados. Pega por el lado de sorpresa, y después por el lado del terror, porque recuerden que es un juego de terror. Entonces le agrega el terror, le agrega la oscuridad, la cosa está de lo desconocido, estás viendo más allá de lo que estabas viendo. Después volvés al juego y te quedás pensando en esos lugares que viste con definición. Entonces la cabeza ya te empieza a pegar por otro lado. Hay un último videito solamente para mostrarles cómo es que funcionan los videos, porque si bien les mostré el trailer, como si en algunos casos están puestos todos seguidos para que no sea un quilombo, pero creo que se va a entender. Algunos videos están incluso cortados a la mitad solamente para que les pueda mostrar varios. Fíjense. Ya cerramos nosotros.